Buenos días a todos. Es una alegría y un gozo poder compartir la palabra. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso por el libro de Habacuc. Es un libro muy interesante que creo que tiene una enseñanza muy apropiada para el tiempo que estamos viviendo. Es uno de los profetas menores. En la Biblia pues tenemos 66 libros y unos son proféticos y están los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, y luego hay unos más pequeñitos, son menos volumen, pero no por eso menos importantes, y vamos a hablar brevemente sobre el mensaje que nos da el Señor a través del libro de Habacuc. Amén. Bien, pues vamos a pasar al tema. Bien, el capítulo primero, el Habacuc pregunta al Señor por qué no responde a sus oraciones. Viendo la maldad que hay en el mundo y viendo las contradicciones que hay en el mundo, él como siervo de Dios, como profeta, como cristiano, como hombre espiritual, dice: Señor, ¿dónde estás en todo esto? ¿Por qué no respondes? Y yo creo que todos nosotros pasamos etapas, y sobre todo los que tenemos una visión espiritual de la vida queremos ver en todo momento, en toda circunstancia y en todo detalle la mano de Dios, pues a veces decimos: ¿dónde estás, Señor?, viendo la maldad que hay en el mundo y la injusticia, y a veces pues tenemos también nuestros conflictos, ¿verdad? Y quiero que la palabra de Dios nos lo exprese mejor. Y dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces aquí él pregunta: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Yo creo que muchas veces nosotros, sobre todo los que tenemos sensibilidad y sufrimos cuando quisiéramos ver la intervención de Dios y ver el crecimiento de la Iglesia y ver cambios en personas y ver la obra de Dios creciendo y madurando, y por el contrario pues vemos que la gente da marcha atrás, no mantiene su fe, no se sostiene con sus propias fuerzas espirituales, sino que depende siempre de los vientos y las presiones de este mundo. Y entonces él oraba de esta manera, y él le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué me haces ver iniquidad? Él tenía un corazón sensible. Quizás nosotros, los que tenemos un corazón sensible porque tenemos el corazón de Cristo, cuando vemos la maldad en el mundo, la injusticia, la incredulidad, la blasfemia, porque vivimos ya en una sociedad blasfema, ya no solamente vivimos en una sociedad incrédula, sino está mucho más cerca de la blasfemia que simplemente una sociedad gnóstica, ¿no? Y Daniel era un profeta que vivió, superó o sobrevivió a 3 monarcas tiranos. Uno fue Nabucodonosor, que era un ególatra y acabó comiendo hierba como un jabalí, como un animal de campo. Belsasar, un rey blasfemo, hijo de Nabucodonosor, que hizo una orgía con los instrumentos divinos, celestiales, o mejor dicho, los instrumentos que se usaban en el templo para la gloria de Dios, lo usó para hacer sus orgías sexuales y fiestas mundanas, y murió instantáneamente por el juicio divino. Y Darío, otro rey
tirano que dijo que nadie podía consultar a ningún Dios sino solamente a Él. Solamente a Él. Nadie podía orar, nadie podía buscar a Dios, nadie podía tener una fe en algo supremo, sino que no había nada más supremo y nada más importante y nada más grande que Él. Y también vino juicio a través de la profecía de Daniel. Quiero decir que nosotros como siervos de Dios vamos a vivir en sociedades y en lugares y circunstancias donde la presión espiritual va a ser muy fuerte. Vamos a estar siempre bajo el gobierno de tiranos. Pero Daniel fue alguien que superó a esos tres monarcas. No solamente los superó, sino que los profetizó lo que les iba a ocurrir. Y al final en el libro, en el último versículo, dice la palabra de Dios en este libro de Daniel, que Él continuará hasta el fin. Él llegará al fin y recibirá todas las promesas. Pero vivimos en un tiempo en que la mayoría de las personas, su fe es golpeada por ver tanta iniquidad, su fe es dañada por ver tanto sufrimiento, por ver tanta mentira, que su fe va siendo debilitada y las personas cristianas acaban rindiéndose o cediendo y dejan que su corazón sea sustituido, en vez de por la gloria de Dios, por el sistema de este mundo. Entonces él era un hombre muy sensible, un hombre tan sensible que veía a su alrededor tanta maldad y él sufría y decía, ¿por qué tengo que ver tanta molestia? Yo no sé tú, pero yo ya casi no puedo ver la televisión. Cada vez que veo la televisión siento molestia de ver pues líderes políticos blasfemos, guerras injustas, situaciones en las que se utiliza la mentira para la instrumentalización y el gobierno de las masas estúpidas, digámoslo así, por ser muy directo y muy claro. Y veo que la Iglesia pues no tiene la solidez, la consistencia para no solamente no rendirse, sino de alguna forma combatir contra ese sistema, ¿no? Porque yo sé que es duro vivir en una sociedad con la que vivimos y además mantener una fe, una creencia y sobre todo una solvencia espiritual de mantener firme su vida en las verdades que uno ha recibido de Dios. Entonces, esa es la situación de Habacuc. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, no contestas? Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanta molestia, tanto dolor, tanta injusticia a mi alrededor? Llega al punto en que dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Vivimos en una sociedad en la que lo más importante es el dinero y la gente acepta y prefiere la injusticia y la mentira, pero mientras no les falte lo necesario para vivir, no le importa lo demás, bledo. Digámoslo así, que los valores del mundo de hoy solamente son valores puramente económicos, solamente materiales. La gente no tiene valores, no cree en la justicia, no cree en la verdad. Y el hombre de hoy es un cliente del sistema. El hombre de hoy no solamente no tiene valores, sino tampoco tiene ideales. O sea, el único ideal y el único valor es tener una economía que le permita mantener su vida y sus placeres y vivir. Y no me parece bien hasta cierto punto, pero no me parece tan bien cuando todo eso es a costa de la injusticia, de la mentira, del abuso y de la maldad. Por eso yo espero que Dios levante y hoy por lo menos nos despierte un poquito, salgamos del aturdimiento en el que estamos por causa de la presión y podamos alzar los ojos. Ahora, el siguiente texto de Habacuc, hemos leído los primeros versículos, no voy a leerlo todo definitivamente, pero el siguiente texto, que podríamos decir que es del versículo 5 al versículo 11, es cómo los caldeos van a invadir Judá, Israel, y van a sustituir pues con su cultura, con su forma de ver la vida, con sus dioses, con sus valores, van a sustituir lo que debía tener el pueblo judío, ¿verdad? Y cuando nosotros dejamos de resistir y de mantener una vida
firme ante las mentiras y engaños del enemigo y dejamos de vivir una vida espiritual, pues es muy probable que este mundo sustituya los valores espirituales y ponga los suyos en nuestros corazones. Y probablemente a lo mejor podemos vivir esa dicotomía, esa contradicción de venir al culto a alabar a Dios, pero mañana salir del culto y ser unos perfectos mundanos en los que ya podemos casi mezclarnos con la sociedad sin aportar ni un poquito de luz ni un poquito de sal, simplemente porque tenemos ese conflicto y no somos capaces de mantener una retórica, una dialéctica, ser consecuentes con lo que creemos y lo que vivimos, ¿no? Y yo sé que ser cristiano tiene que ver más con ser un antisistema que con ser un corderito dócil, manipulable y manejable. Entonces, por causa de la presión del mundo y por falta de un pueblo de Dios activo, creyente, firme, dice la palabra de Dios que los caldeos sustituirían con su cultura, con sus dioses y con su filosofía de vida el vacío que ellos tenían. Entonces, si tú no estás lleno del Señor, si tú no estás lleno de la vida de Dios, si tú no tienes una vida espiritual independiente, diferenciada y diferente, digamos, de la iglesia, sino que tú tienes una vida íntima con Dios, es muy fácil que este mundo sustituya los valores que deberían ser cristianos por los valores que están ahí fuera y vivamos una contradicción. Y yo creo que los hombres no debemos de vivir una contradicción y el Señor no le agrada. El Señor le decía a los israelitas, le decía: si Baal es Dios, servidle; si Jehová es Dios, servidle, pero dejar de claudicar entre dos caminos. Y esa es la realidad del día de hoy. Ya luego en el capítulo 1, versículo 12 y 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Él sigue con esa pregunta: Señor, si tú eres tan limpio, si tú eres tan santo, si tú eres tan poderoso, si tú eres Dios, ¿por qué permites toda esta injusticia, no? Y todas estas dudas golpean nuestra alma. Y tú dices, bueno, ¿y qué? Solamente todo el mundo va detrás como un torrente tremendo hacia el infierno, y te dices, solamente nosotros, una pequeña manada, somos los que tenemos la revelación y la luz. Pues sí, la verdad es esa. La verdad es que hay una corriente impetuosa de gente que van por el camino ancho de la perdición, y en cambio hay muy poquitos, una manada pequeña, hay muy poquitos que tienen no solamente la luz, sino tienen el compromiso y el carácter y la valentía y el amor para decir: yo voy a mantenerme firme en medio de toda esta sociedad impía, donde el injusto se impone al justo, donde la mentira se impone a la verdad, y donde cualquiera que se confiesa y manifiesta su fe en Dios es perseguido, menospreciado y atacado. Pero hay gente que dice: prefiero padecer con Cristo, prefiero sufrir con Cristo, prefiero vivir ese sufrimiento, ese dolor, que vivir una contradicción. Hay otros que dicen: no, bueno, yo prefiero seguir viviendo una contradicción, ser alguien que cree en Dios cuando va a la iglesia, pero luego, pues como las presiones de este mundo son tan intensas, uno tiene que de alguna forma mimetizarse, camuflarse con el sistema. Ahora llegamos al capítulo 2 de Habacuc, y entonces él habla y dice, después de haber expresado su dolor, su sufrimiento, su duda, su conflicto con Dios porque no responde, ver la maldad y ver todas estas situaciones, de repente él como que recobra sentido, vuelve en sí y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja.
Él dice, sí, todo está muy mal, no entiendo lo que pasa, tú eres santo y eres poderoso y no veo que respondas, pero dice, yo voy a estar sobre mi guarda. Mi guarda es el lugar donde uno tiene que estar, donde Dios lo ha puesto para cubrir un espacio en la iglesia, un lugar donde lo ha puesto en el cuerpo de Cristo. Y hay muchos que no están en el cuerpo de Cristo, simplemente son miembros, purulantes, ¿no? Que no tienen una identidad en Dios, ni tienen una identidad en la iglesia. Pero él sí, él decía, yo voy a estar en donde Dios me ha puesto, en el lugar donde Dios me ha puesto, en la iglesia donde Dios me ha puesto, en la parte del cuerpo de Cristo donde Dios me ha puesto, aunque todo el mundo se está desmoronando, como decían en la película la pusieron ayer, de Casablanca, le dice la chica al chico, todo el mundo se está desmoronando y nosotros nos enamoramos. Pues sí, todo el mundo se está desmoronando y hay gente que se mantiene firme y sigue enamorado de Dios y sigue sirviendo a Cristo. Y esto es lo que decía él, el mundo se está desmoronando, pero yo voy a estar sobre mi guarda. Y dice, y sobre la fortaleza firmaré el pie. No voy a estar dudando, no voy a estar en conflicto, voy a estar firme en el lugar donde Dios me ha puesto, voy a firmar mi pie. Aunque todo el mundo se desvanezca, aunque toda la oscuridad sea tan densa y las tinieblas sean tan duras y la opresión y sea tan insistente, dice, yo sobre mi guarda estaré y voy a afirmar mi pie, no voy a ceder, no voy a retroceder, porque los que retroceden no agradan al Señor, dice la palabra del Señor. Y dice el Señor que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y dice la palabra de Dios respecto a esto, dice el Señor Jesucristo en el texto de Lucas capítulo 12, versículo 35, y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es la forma de decir estar firme, estar en pie. Ceñidos vuestros lomos es estar con el cinturón, con la faja puesta, para que nuestros lomos, nuestra cintura esté firme, esté erguida y no ceda, ¿no? Y las lámparas encendidas es una actitud de mantener nuestra vida con una luz encendida y que no se nos apague por falta de aceite. Y de vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese a las bodas, para que cuando llegue llame y abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Aquí la palabra clave es, si el Señor se tardare. Y a veces las cosas se tardan y todos tenemos siempre, calculamos las cosas, ¿no? Y yo siempre, haces un viaje y dices, bueno, pues yo voy a hacer esto, voy a tardar este tiempo, y cuando las cosas se complican uno se desanima, es lógico. Cuando he ido a lugares donde el Señor me ha mandado para establecer un ministerio, una obra o resolver algún problema, algún conflicto, yo digo, bueno, pues llego la primera semana, hago esto, la segunda semana hago esto, la tercera semana, a lo mejor en un mes, 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, 1 año, lo tengo resuelto. Y cuando te das cuenta que hay muchos problemas, muchas dificultades, que los problemas no eran tan sencillos como uno esperaba y que los cálculos que uno tenía no eran los más apropiados, a veces uno se desanima y dice, calculé mal. Y todos los siervos de Dios a veces calculamos mal, porque calculamos conforme a la vista o conforme a nuestras ideas, nuestras pretensiones, o nuestras ilusiones o deseos. Pero el siervo de Dios no es alguien que hace muchos planes, es alguien que obedece, es alguien que está siempre en la brecha. Y a veces las cosas no salen como deben de salir o como que nos gustaría que salieran, pero aún así permanecemos. Y teníamos un cálculo de que íbamos a tener que llegar hasta esa fecha o hasta esa distancia, y dices, no, pero todavía hay que ir más allá.
Entonces no es bueno que hagamos cálculos. Lo que tenemos que hacer es tener la intención y el deseo de decir, voy a permanecer y voy a estar firme hasta el final, hasta que el Señor venga. Y eso es lo que Habacuc estaba diciendo aquí. Yo voy a permanecer, yo voy a estar en la brecha, yo voy a estar firme, yo voy a ceñir mis lomos. Y aunque decía la tercera vigilia, la tercera vigilia ya son las 6 de la mañana, quiero decir que ya era muy avanzado, no solamente avanzada la noche, sino ya era la madrugada. Y la madrugada es cuando más accidente de tráfico hay, cuando el sueño cae sobre nuestras vidas, nuestros ojos ya no pueden soportar, la luz empieza a salir y no nos deslumbra. Y hay veces que no calculamos bien, y la tercera vigilia ya es una hora muy avanzada, pero tenemos que estar firmes. Y entonces, después del versículo 1 del capítulo 2, viene como no puede ser de otra manera, el versículo 2, y dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra aquel que oyere. Dice, prepárate que te voy a hablar, para que sepáis qué es lo que va a venir. Pero dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin. Está diciendo que las cosas a veces se tardan, pero se van a cumplir. Las cosas a veces se tardan, pero van a ocurrir. Dios va a traer justicia, Dios va a responder, Dios va a traer bendición a tu vida, a mi vida, si nos permanecemos firmes. Y aunque veamos que esto es el fin y todo se acaba y ya no hay salida, encontramos y vemos como en tantos textos y tantas historias bíblicas que el Señor en su tiempo, en su momento, cuando Él quiere, cuando Él decide, de repente pues aparece y emerge con poder y con autoridad y cambia las circunstancias. Ahora, no todos van a estar firmes para verlo. Hay un texto, una historia muy triste, que es la historia de cuando en el sitio de Samaria, los sirios habían sitiado Samaria y habían cercado la ciudad, y por lo tanto al no poder entrar alimentos la gente moría de hambre y habían llegado hasta el canibalismo. Se estaban comiendo unos a otros. Qué terrible cuando se llega a ese extremo. Y dice que entonces, digamos, una barra de pan valía, no sé, pues 300 euros, ¿no? Y de repente, pues dice el profeta, y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Y así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá un sea de flor de harina, un siclo, y 2 seas de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Estaba profetizando que ahora se estaban comiendo unos a otros porque no había alimentos, porque no había recursos. Pero dice, mañana una barra de pan, si hoy vale 300 euros, mañana una barra de pan va a valer 50 céntimos. Era algo impensable, ¿no? Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Aquí vemos el cinismo, la ironía que alguien tiene cuando cae en incredulidad. La incredulidad le hizo reaccionar con ironía y con cinismo. O sea que si Dios abre las ventanas de los cielos, va a ocurrir. Estaba ironizando con cinismo. Y entonces el profeta le dijo, pues sí, pues tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar de ello. Y así ocurrió, dice la palabra de Dios, que aquel hombre dice, y aconteció pues a la manera que el varón de Dios que había hablado, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, 1 sea de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿podía hacerse esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hermanos, lo importante es llegar hasta el final.
Lo importante no es los momentos oportunos o la película no es la foto fija. Lo importante es lo que Dios va a hacer, lo que creemos que Dios va a hacer y lo que Dios cómo va a responder. Y esos son los hombres de fe que no renuncian, que no ceden y que se mantienen firmes y que al final consiguen participar de la bendición de Dios porque han sido fieles hasta la muerte. Como dijo Jesús en una de las iglesias de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. No hay corona si no hay fidelidad, no hay bendición si no hay perseverancia, si no hay constancia, si no hay la confianza de que es más importante escuchar a Dios y lo que Dios dice que lo que dicen el mundo, las circunstancias y nuestros propios corazones. Entonces escribe la visión y dice: aunque tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y ahora dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El que es humilde no se siente defraudado por Dios. Yo no me siento defraudado por Dios cuando veo que no me contesta cuando yo quiero. No me siento ofendido cuando Dios me mete en situaciones difíciles en las que sufre mi carne y mi corazón se estremece y veo tanta injusticia y tanto dolor. Yo no me rebelo contra Dios. Trato de ser humilde y decir: Señor, yo no sé, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú no mientes. Tuya es la justicia, mía es la confusión de rostro. Y el humilde siempre cree, el humilde siempre confía, el humilde siempre espera y no se desespera. Pero el orgulloso sí, el orgulloso enseguida se siente ofendido, se siente decepcionado, y entonces cuando ve que las cosas no salen como él esperaba, cuando ve que las cosas se complican y uno tiene que pasar por situaciones de tribulaciones, pues de repente rompen y rasgan y dicen: me voy, lo abandono, lo dejo todo, se acabó. Y encima se justifican diciendo que como las cosas eran tan difíciles, pues no tuvo fuerza, y entra en una actitud de autocompasión, de autojustificación, que la verdad es que no ayuda mucho. Dice: pero he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El que tiene orgullo en su corazón no aguanta, no soporta, porque se siente ofendido, se siente decepcionado. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados, la bienaventuranza olvidada. Dice: bienaventurados el que no tropiece en mí. Porque a veces tenemos muchas expectativas con las cosas y no siempre se cumplen a la manera que nosotros esperamos. Y a veces hay muchos que tropiezan con Dios, tropiezan con Jesús. En cambio otros pues dicen: Señor, pues es que no habré entendido bien, o es que no he esperado lo suficiente, o es que no te amo suficiente para esperarte hasta que sea necesario. Pero no voy a dejar que la duda, no voy a dejar que el enojo, no voy a dejar que la incredulidad entre en mi corazón, sino voy a mantenerme, como dice, firme sobre mi guarda, firme sobre la muralla, esperando a qué se me tiene que decir con respecto a mi queja. Porque él tenía queja. La queja no era malo, simplemente él tenía una queja: Señor, ¿por qué tengo que ver tanta injusticia? Señor, ¿por qué no respondes? Y él decía: pero yo voy a estar firme esperando aquí hasta que Dios me responda. No voy a ceder, no voy a huir, no voy a escapar, no me voy a enorgullecer. Entonces aquí dice también más adelante, versículo 5, dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió en sí todas las gentes y juntó así todos los pueblos. Dice que el hombre que es dado al vino, está diciendo que los que no permanecen al final acaban entregándose a placeres y a vicios. Y hay gente que de repente dice: bueno, pero si has vivido una vida más o menos ordenada y santa, ¿cómo ahora has dejado a tu mujer? ¿Cómo ahora te has entregado al vicio? ¿Cómo has vuelto a las antiguas cosas?
porque no ha sido capaz de permanecer en Dios, porque no ha sido capaz de resistir las dificultades y seguir creyendo que es Dios quien tiene razón y es las circunstancias las que son transitorias. Todo pasará. Y bueno, pues el siguiente texto de Habacuc, el capítulo 2, habla sobre los ayes y dice: ay de aquel, ay del otro, ay del que abusa, ay del que es injusto, ay del que hace riqueza robando, ay del que abusa de los demás, y les da una serie de exhortaciones diciéndoles que no confíen, y acaba diciendo que no confíen en sus propios dioses, porque son dioses que no responden ni hablan. Y el capítulo 3, y con esto acabo. Capítulo 3 no lo voy a leer todo, pero es la oración de Habacuc, que es el final, y él dice algo así como, dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Y nosotros tenemos que oír la palabra de Dios y tener temor de Dios. El que no teme a Dios no puede permanecer, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero es lo que nos lleva a respetar a Dios con todo nuestro corazón. Y él dice: oí tu palabra y temí. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y entonces el Señor responde y aviva la obra del Señor en su tiempo, da a conocer sus obras, y Él llena de su gloria toda la tierra y de alabanza, y el resplandor de su luz. Y luego habla de juicio, y dice que él dice, delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Y entonces empieza a hablar del juicio que Dios va a traer sobre la tierra, sobre aquellos burladores y aquellos injustos que tuercen el juicio, que tuercen la verdad, que traen nada más que blasfemia y maldad contra Dios. Y acaba pues diciendo la bendición de Dios sobre su vida, y dice: aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en los labrados no den mantenimiento. Está diciendo que aunque las cosas se pongan como se pongan, yo sé que muchos venderían su alma al diablo por unos euros, o venderían su primogenitura por un plato de lentejas. Pero aquí encontramos a este hombre que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice: con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas Él me hace caminar. Entonces, creo que es un texto apropiado para el tiempo que nos toca vivir, y aunque todo se ponga duro y difícil, tenemos que permanecer firmes en Dios, guardando nuestra fe, creyendo en las promesas y en las respuestas divinas, y que Dios a su tiempo, en su momento, quizás en el momento menos esperado, cuando ya tus fuerzas empiecen a flaquear, pero Él va a traer respuesta. Por lo tanto, afirma tu pie sobre la roca, afirma tu pie sobre la guarda, y espera lo que Dios ha de responder concerniente a tu queja. Probablemente hay algunos que sufren, otros les da igual, pero dice la palabra de Dios que Lot fue rescatado de Sodoma y Gomorra, porque él afligía su alma viendo la nefanda actitud de sus conciudadanos. Él vivía en Sodoma, pero sufría viendo lo que había en Sodoma. Él no tenía el corazón de los de Sodoma. Él no se había corrompido con los de Sodoma. Daniel no se corrompió con los de Babilonia, sino que se mantuvo firme a sus creencias, a su fe, con temor de Dios y a su conciencia.
pero no cedió a las presiones del mundo. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Por eso en esta mañana puede ser que no haya muchos recursos o haya pocos recursos. Además, vivamos en un mundo hostil y un mundo blasfemo que va en contra de nuestra fe. Pero aún así, hay un pueblo que mantiene su lámpara encendida y no empieza, viendo que su Señor se tarda, empieza a golpear a sus consiervos, como hacen muchos. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles a nuestras esposas, mantengámonos fieles a nuestros hermanos, seamos leales, seamos luminares en este mundo, sigamos manteniendo nuestra vida recta, con nuestros lomos ceñidos, hasta que veamos la respuesta divina a nuestras vidas, pero no nos enorgullezcamos. Recuerda que el orgullo siempre tiene que ver con esa actitud de decir, Dios no me ha contestado, pues dejo de creer en Él o dejo de buscarle. No, Dios no me ha contestado, seguiré esperando. Y seguiré esperando porque Él lo ha prometido. Amén.